Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy estamos con los arquitectos de Daro, Taller de Arquitectura. Alejandro, Daniel, ¿cómo están? Muy bien, feliz de tenerte aquí, Abraham. Muchísimas gracias, encantados de estar por acá. Platícanos por favor un poco de dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy. Muy bien, bueno, pues nos encontramos en Guadalajara, Jalisco, en Zapopan, Jalisco, de hecho. Puerta Las Lomas, condominio Puerta Las Lomas. Y bueno, pues en un proyecto muy importante, ahora sí querido por nosotros. La verdad luce espectacular, ¿eh? Muchísimas felicidades. Muchas Hay gracias. tantas preguntas y voy a empezar con las más básicas. ¿Cuáles son las dimensiones del lote y cuál es la orientación solar? Son 26.5 de profundo y de ancho 13.6. En la orientación solar, pues este es sur y norte es la fachada trasera de la casa. Entonces tenían que protegerse un poquito de este sur, ¿verdad? Así es. Dentro del concepto de lo que fue la casa, que son estos volúmenes, pues también por eso extruimos el volumen izquierdo de la casa para que generara un poco de sombra hacia los vanos abiertos de la misma. Excelente, ¿verdad? Este volumen está protegiendo al mismo tiempo la casa. Así es. Llama mucho la atención porque es como muy aperlada, ¿verdad? Muy blanca. ¿Cuál fue el concepto detrás? ¿Cómo trabajan ustedes con los clientes? Bueno, pues principalmente, como toda la academia dice, hay que hacer un programa arquitectónico en el cual ellos nos expusieron sus necesidades. Ajá. Y una de las necesidades básicas del cliente era que quería tener esa sensación de amplitud, pero de privacidad. Entonces, pues de ahí partimos con varias propuestas y patios que a lo largo del recorrido de la casa lo van a empezar a notar. Pero parte de lo que nos pedía en este caso el cliente sí era tener mucha amplitud, remates o ejes visuales que te permitieran ver hacia todo el entorno, que consideramos que es muy bonito, y al final del día que siga conservando esa privacidad que se requiere pues para el habitar, ¿no?, del día a día. Así es. Como decía el cliente, quiero poder siempre ver al cielo, pero que la fachada principal, que es por donde pasa el cliente, que nunca nos vean. Entonces, ahora sí que del entorno, de la orientación y de todas las cosas que requiere el cliente, salió este concepto de hacer una fachada, como te decía, muy volumétrica. Cada volumen, como puedes ver, está dividido por su material. En este caso, siempre intentamos poner pocos materiales y una paleta de colores muy pequeña, por así decirlo. Muy neutra, ¿verdad? Así es, muy neutra. Muy sobria. ¿Eso lo entendieron los clientes desde el inicio? O sea, los clientes les dijeron, queremos una casa de colores neutros, o ustedes fue sugerencia. Siempre creo que sí es de gusto común los colores neutros y sobrios, y buscamos en todo momento texturas que se apegaran como una paleta de tonos cálidos, más que fríos, o contrastes que en otras obras verán tonos muy fuertes o contrastes muy fuertes. ¿Qué materiales estamos viendo en la fachada? En la fachada estamos viendo, bueno, un estuco que pudiera ser como granulado, y después tenemos un mármol que se llama Woodstone. Woodstone blanco. Woodstone blanco, ajá. Y para la escalera tenemos un recinto. Perdón, un granito. Un granito, sí. Woodstone, ¿desde dónde viene? ¿O es nacional? Brasileño parece ser. Brasileño. Es brasileño, la verdad. Sí, Muy bonito, ¿eh? Tiene Muchas una veta como muy suave. Sí, también le dimos un acabado mate, si te fijas. Ajá. El chiste también, pues que la fachada tenga textura, ¿no? Obviamente no es como una piedra rústica, pero si la tocas sientes textura, también el estucón de los muros, o sea, queremos darle mucha calidez a la casa. Así es. Es una Muchas entrada gracias. muy, digámoslo, muy sencilla, ¿no? No son de esas dobles alturas, triples alturas, es muy sencilla, porque la idea es que le dé, como decíamos, mucha privacidad al interior,
Y también este remetimiento diagonal en el muro, ahora sí es como para, Invitarte, ¿no? así es, A acceder a la como si fuera un casa. embudo que te guía a la puerta, Así es. Claro. Y básicamente. también comprimimos el espacio con los plafones y todo para darte esta sensación como de calidez, ¿no? Entre la madera, el espacio, la luz cálida, indirecta, todo este tipo de detalles. Ah, No sé si pasamos. sí, pues adelante, Abraham. Me llama la atención el tamaño y el color de la madera, Sí, porque no es una puerta tan grande, o sea, es importante, tendrá unos 50, pero también es discreta, ¿verdad? así es. Así es. Este, aquí ingresando a la casa, lo primero que podemos ver es que es un módulo muy privado. Queremos que la gente que entra por primera vez tenga que descubrir la casa, ¿no? Primero te acoge la entrada principal con la altura 2.25 y luego crece a los 3 metros. Y no solo crece hacia arriba, también tienes este patio interno que pues te abre el espacio tanto hacia arriba como hacia abajo. Y algo importantísimo, pues una vez que estás aquí, realmente nadie ve hacia adentro. Es como una probadita de lo que es toda la casa, pero no puedes ver la casa. Por esto mismo de que es importante que la persona vaya descubriendo los lugares, no entres y ya veas la casa entera y se pierda la magia, ¿no? Se pierde la Pero, magia. Qué bonito entonces, espacio, ¿eh? Qué bonito te recibe el árbol, no te lo imaginas. sí, Y sí, y la luz que tiene la casa también se siente muy suave, ¿verdad? Sí. sí, Parte de lo que quería el cliente y también nos gusta es dar esa sensación como de amplitud y también de iluminación, no entrar como en penumbra inmediatamente o cosas por el estilo, ¿no? Exacto, ¿verdad? Cada área tiene como su función y en algunas partes de la casa sí evocamos esas cosas o esas sensaciones, emociones, pero en estas pues es más hacia la iluminación, ventilación y privacidad y al mismo tiempo, como decía mi hermano, ir vestibulando las áreas para ir descubriendo poco a poco los espacios. Se siente la casa alegre. O sea, realmente, Este es el distribuidor principal de la casa. ok, Hacia allá y hacia allá. Ahora sí que ves todo el terreno. Entonces, de esto estamos muy orgullosos. No luce tanto ahorita porque le falta una escultura al centro y la fuente, pero todos los días el cliente que va a estar entrando y saliendo va a tener este remate visual súper bonito. Cuando esté subiendo hacia su cuarto, bajando hacia el garage, todo esto es una fuente. Ahorita estamos limpiando los muros. claro. Pero pues con eso que quería privacidad del cliente, decimos, si ponemos ventanas hacia afuera, todo el día van a tener una cortina. Esto lo puede dejar abierto día y noche. Nadie se mete por ahí. Son casi 3,5 metros detrás de este muro. Claro. A pesar de que aquí se ve muy bajito. Y pues todos los días lo puede tener abierto generando esta corriente de aire muy, muy bonita. Muy agradable. Este, Que hasta mosquitero tiene, ¿verdad? así es. A veces nos centramos demasiado en la estética Sí, y pues ya Sí, no la van a abrir porque van a entrar los moscos, pero así sí, así funciona y se ve bien. sí, y de hecho esta se abate hacia adentro, pero no va a topar con la escultura que está allá. ¿Ok? O sea, el mosquitero se tiene que abatir hacia allá y esta puerta hacia acá para que realmente pueda funcionar el sistema. Excelente, ¿no? Está- Esto está muy bien. Qué bonito también el detalle del mármol, cómo le dieron como este zócalo alto, ¿verdad? Este basamento. Así es. Una parte del concepto de la casa, hablábamos de volumen, pero era como, si te fijas, todas las puertas y ejes respetan la altura del mármol. Es como si en el terreno ya estuviera una gran piedra de mármol y solo empezáramos a picarla hasta hacer estos pasillos y meter puertas en ellos y como si tal cual hubiera una piedra, ¿no? Ahí enorme. Sustracciones. Así es, hacerle sustracciones, como habitarla, si quieres. La puerta se ve también, es de encino. Es de fresno, toda la madera de la casa es de Fresno. fresno. Sí, tiene una calidad la veta distinta, ¿verdad? Y el color. sí. Si te fijas, estamos lejísimos de las áreas sociales de la casa, entonces nadie nunca se va a sentir incómodo al utilizar este baño. Tiene ventilación natural y pues también iluminación natural. Es un baño completo.
Qué bonito para cómo le dan la altura a la ventana justo, ¿verdad? Sí, Al remate de la pieza. así es, así es. Ahora sí que rige los ejes de la casa esta decisión de... Y la regadera en triángulo. Sí, aunque cada vez muy bien, ¿eh? Ya me he metido. Excelente. Ah, está muy bien. Lo resuelven perfecto. Y la taza siempre detrás. Eso está genial, ¿no? Hace cuenta un detalle sencillo. Ujú. Normalmente la batería es la puerta al revés, pero aquí la mandamos al lado derecho, pues para que no veas el baño. Luego tú entras y ves el remate visual de la luz exterior y del espejo con su iluminación indirecta. Excelente, jóvenes. Qué bonito el detalle de la madera también ahí abajo. Sí, el fresno es la clave del éxito, ¿verdad? Tiene un color. Todavía, es que el encino tiende al rosa, ¿verdad? Este tiende más al amarillo, más al claro. Sí, Así es. así es. En un momento, Gracias. Un detalle que van a ver en toda la casa son las entrecalles. Siempre hay una línea que se respeta, una altura que genera una continuidad, como si fuera a través de todo el perímetro y de toda la obra, tanto arriba como abajo. Entonces, son detalles, pero es como para dividir, a veces lo utilizamos para dividir materiales, como en el caso en el cual aquí se divide la madera, el mármol y al final el aplanado. Entonces, nos apoyamos como de esa técnica para generar también esos detalles. Y le dan el boleado al mármol. Sí, Excelente. sí, Interesante la jaladera, ¿eh? sí, Qué bonito cómo te abrazan estos muros, ¿verdad? O sea, entre el blanco y el café de la madera, así es, sientes como esa compresión, pero suave. así es, Ah, y de repente ya entiendes el núcleo de circulaciones verticales. así es. Interesante cómo abrieron toda la casa. Ah, hacia dos patios. así es. Cuéntenme la historia de este patio. Bueno, ahora sí que el cliente nos pidió una planta libre, nos pidió amplitud, Uf, a la cocina. sí, nos pidió amplitud y Wow. solo nos pidieron 2 cuartos, Ajá. entonces, perdón, 3 cuartos, uno principal y 3 para ellos. Entonces eso nos permitió mucho poner patios. Creemos que el patio siempre es el corazón de toda casa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, como ya supondrás, este es el comedor y esa es la sala. Lo que quisimos para poder hacer una casa muy abierta y que no se sienta con poca privacidad, a pesar de que sí hay ventanas de los vecinos, elegimos el patio lateral como nuestra área para abrirnos. ¿Por qué? Porque hay menos ventanas. Allá atrás hay como unas 4 y aquí solo hay una, ¿no? Entonces decidimos abrir la casa hacia el costado y eso nos permitió que cada área social donde estés tengas una vista directa a los patios. Haz de cuenta, comedor, tienes vista hacia allá y hacia allá, ¿no? Hacia ambos patios. Sala, tienes vista directa hacia el jardín. Y luego terraza, pues ni se diga, ¿verdad? Porque luego hay en unas casas que tú tienes la vista hacia un jardín precioso, pero estás en la sala y antes de ver ese jardín precioso, ves los muebles de la terraza y al final ves el jardín. Ok. Nosotros queríamos que cada área de estar tenga el jardín directamente. Aquí tenemos un volado que estructuralmente se resolvió de una forma pues también interesante, pero al final del día no queríamos poner esquinas, columnas en las esquinas, queríamos volar esto para seguir generando esa sensación también como de amplitud que tanto reiteraban los clientes, ¿no? No sé. Excelente. ¿Cuánto vuela, eh? Son como 7x4, ¿verdad? No. Sí, sí, esta recámara debe ser arriba hay una recámara, pero este volado es de 6x350 aproximadamente, 650 x 350. Ah, es que se Y siente muy bien, ¿verdad? Es la diferencia de no tener nada que te obstruya. Así es. así es. Aquí, bueno, nos dio un poco de lástima que ahorita drenaron la fuente, Uf, porque obviamente la sensación que tienes al escuchar el agua y luego ver el árbol al centro o sea, te transporta ahora sí casi como un pequeño bosque. Todo el perímetro, si te fijas, tiene rayanes. Eso es porque el cliente quería que con el tiempo crezcan y tapen un poco a los vecinos, pero decía, no quiero que me encierren. Por eso se eligió
arrayanes que sí tienen sus hojitas, pero no se tupen durísimo, ¿no? Que sea como traslúcida esta capa vegetal. Y bueno, algo importantísimo de este árbol, este es orientación poniente. Sí. Poniente. Entonces, o sea, pues el sol viene de allá hacia acá. Diagonal, ¿no? O sea, se esconde atrás de esta casa. Entonces necesitábamos un árbol que nos mantuviera fresca la casa. Entonces decidimos poner este Pirul brasileño. pirul brasileño Ah, que sí. tapa todo el sol. De Brasil. Sí. Tapa todo el sol y pues genera una sombra súper agradable. También llegan muchas abejas y de todo. Y pues le da más vida ahora sí que a toda la casa. Digo, Sí. para eventos sociales, cosas por el estilo, pues ya tenemos 2 medios baños. Bueno, un baño completo allá y otro medio baño hacia acá. Ayudando a los eventos, lo que sea. Bueno, aquí la obra de al lado pues nos ensució un poquito, por eso no hay grava aquí todavía. Pero ve, ahí está el baño, la terraza. ¿Y esa lámpara o qué es? Es el extractor. Ok. No queríamos que se viera un extractor. Entonces mi hermano diseñó una forma en la cual fuera un elemento más ornamental y funcional al mismo tiempo. Está genial. Como este baño. Sí, pues siempre intentamos seguir el concepto de la casa, ¿no? Volúmenes. Por eso es como un cubito salido, tal cual. Y también la maceta del centro de la casa, el patio central del árbol, también por eso la extruimos hacia afuera, para tener estos volúmenes que entran y salen. Si te das cuenta, Abraham, igual esa columna, bueno, este muro de mármol, Ajá. vas a seguir el hilo de lado a lado. Eso es como una grapa, una C de mármol forrado que sigue todo al hilo. Claro. Es que como aquí esa- los empates, ¿verdad? De los materiales, todo perfecto. ¿Cuánto tiempo se llevó la obra? La mano de obra me habla de que se llevó algo de tiempo. 1.7 meses. Ah, 1.7 pues meses. bastante bien. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción son? Son 475. 475 Sí, con las 75. cubiertas. Nada mal, nada Las mal. cubiertas. 1 año, 7 meses. Los clientes cada vez quieren hacerlas más en un año, pero yo les digo, depende qué arquitectura. Ah, Pero sí, sí, sí. ya en este nivel de casas con tanto detalle necesitas tomarte paciencia. tu año y medio. Es de paciencia. Paciencia. Y es de mucho cuidado, porque si no viene su contrato y te destroza todo, ¿no? Entonces, creo que ahora toca hablar de la De cocina. la ¿no? cocina, Ahí metimos la cava. Hay un par de áreas de la casa que no se concluyeron, porque primero los clientes dijeron, espérenos a los muebles, pero el espacio ya está listo, ¿no? Como aquí terminaba la placa, mi hermano mencionaba que la placa da vuelta, ¿no? Para que se viera como un solo volumen. Aquí decidimos hacer como estas ranuras horizontales para que no te des cuenta que son placas distintas. Son del mismo pedido, pero no coinciden. Entonces esta, Ok. pues, ya abres aquí. Montado, ¿verdad? Montado la placa en el bastidor de madera. Sí, bueno, como te mencionaba, este es de los espacios que está en proceso, sí se va a hacer, pero ahorita no. Hasta Pero ya casi lo está dejamos- terminado, ya nomás le falta vino. Así es. Y bueno, la puerta es muy pesada, entonces por adentro es de madera, por afuera es de mármol y el interior es un bastidor de herrería. Y bueno, esta la cierras. Sí, como queremos que se quede secreto, le pusimos unos imanes. Se queda así y un invitado nunca se da cuenta que aquí está esto. ¿sabes? Está genial. No, esto está muy bien pensado, Juárez. Pero muy bien pensada está la cocina, o sea, la forma en la que se articula la casa, entiendo, ¿verdad? Que es este eje de remate Así es. así es. que abraza la cocina. Así es. Tiene como un carácter muy, muy particular. Ah, que ya vi que también tiene puerta. Claro, Así es. claro. El muro lambrín del ingreso tiene su función que pues le da cierta privacidad, pero también aquí tenemos las puertas de acceso, ¿no? Sí. Y lo mismo, tiene estos cerrajes que se regresan automático. Ahí, bueno, y le vas a poner un topecito, pero tiene un imán también que hace que siempre parezca el muro cerrado. Entonces, como que articulas este espacio de forma muy creativa. Está genial. Así Y es. es que hay algo clave aquí. Es un diseño muy social de la casa, es muy abierto,
pero también si los papás quieren bajar sin saludar, pues llegan directo aquí y se meten sin tener que dar la vuelta. Y por eso, para dar aún más privacidad a eso, son estas puertas de aquí. El chiste es si tienes una reunión y tienes un desastre en la casa, pues hace falta una limpiadita, pero... ¿Cierras esto? Hasta aquí, el ¿no? pasillito, que quede libre. Sí, Aquí está. así es. Entonces, pues ya ahí tienes el desastre y aquí la fiesta y tus invitados. Y ya el que baja por las escaleras, pues se mete a la cocina y de aquí nadie se da cuenta. Qué interesante. Y dejan la abertura para poder Sí, y la puedes circular hacer un poquito siempre. más. Ahora sí que cuanto quieras. Ujú. Pero sí, el chiste es que quede el pasillo porque pues tiene que ser práctico si está cerrado o si está abierto, ¿sabes? Me agrada, me agrada. Sí, ¿Qué altura tenemos aquí de piso a techo? 3 metros, 3 metros, 3 libres. así es. Digo Excelente. que ya libre, sí, porque en obra gris medía 320 creo, pero entre plafones e instalaciones bajamos a los 3 metros libres. Qué interesante. Algo muy potente de la cocina creo que es la iluminación. La iluminación le da una Sí. profundidad, ¿no? Una elegancia Sí, muy agradable. la- Y el juego ya vi, el juego de tonos. de tonos, ¿verdad? Porque Sí. arriba es amarillo y abajo es blanca. Así es. Así es. A los clientes les gustaban mucho las dos, entonces pues pusimos de las dos, puedes prender la de arriba o la de abajo. El cliente siempre Sí. tiene la razón. Y responde a no nada más una necesidad estética, sino funcional. La luz fría va abajo porque tiendes a ver mejor con la luz fría, pero la ornamental está como luz cálida arriba, ¿no? Claro. Y pues sí, esta es una cubierta de cuarzo, una sola placa también. Como ves, hay muchos dimmers. Todo esto es atenuable por si están desayunando o cenando, lo que sea, pues que generen el ambiente que quieren. Un detalle pequeño, esto de aquí está en corrección. Todo irá a plano. Es la lavatrastes planelable. Es Ok, decir, ok. como parte del diseño queríamos que se viera homologado todo el mueble para no causar ruido visual en estos elementos tan limpios, ¿no? Entonces, ese se va a cortar. Sí, es que aquí al carpintero se le pasó, pero Ok. dijimos, ponlo de una vez para que se vea completa la... Triturador. Así es, un Excelente. triturador. Excelente, yo quiero uno. Sí. Muy bien. Y próximamente el filtro, El filtro. de agua para Ya- no tener garrafones Claro. aquí. Eso está increíble. Eh, Está muy bien. También va a tener su recubrimiento de aluminio abajo para las humedades de aquí que no dañan. Fundamental. Otro dato curioso, los electrodomésticos que vean no están instalados. Nosotros los montamos rápido antes de que llegaras, pero pues no van a estar esos Gracias. huecos ni nada, ¿no? Sí, tiene el air fryer, ese está buenísimo para todos los que les gusta la cocina. Y el espacio naturalmente del refrigerador. Lo tratamos como de desarticular poquito estos equipos para darle a la cocina toda la elegancia o pureza que se pueda en las alacenas y toda esa simetría que buscamos, pero nuevamente sin perder ese sentido de funcionalidad, ¿no? Que Entonces, siga estando dentro y no en estamos otro dentro cuarto ni todavía. nada. Así es. Así es. Digo, aquí atrás hay una alacena, no está terminada, pero también responde a la necesidad de... Interesante cómo cambian de madera a blanco, ¿verdad? Así Sí. es. Eso No. le va dando mucha frescura a la casa. Nos gusta el bitono. Ahora sí que los tonos que decidimos para la casa fue en cuestión del muro lambrín. El muro lambrín es de lo principal, ¿no? Desde el inicio fue un eje que marcó todo nuestro proyecto. Entonces, si traíamos el muro lambrín y luego poníamos otra madera ahí arriba y luego otra aquí abajo, sentíamos que se empezaba a perder el orden que tiene toda esta casa. Entonces continuamos con el fresno arriba y en estos muros. Y aquí sí ya metimos... Alto brillo. Alto brillo. Sí. Y sí, el carpintero se aventó las tapas y todo, y la compañía de cocinas pues se aventó los bastidores y todo lo blanco. Nos ayudaron mucho. Un saludo, ¿verdad? A los amigos de Cosana, porque fueron de las únicas empresas que
que se le que echaron colaboraron entre carpinteros externos Ah, y su propio taller que ya es muy industrializado. Entonces nos dieron esa apertura para que nos permitieran jugar con el diseño que nosotros queríamos. Sí, aquí nos gusta hacer el diseño lo más limpio que se pueda, pero que tenga mucho corazón y calidez, porque luego hay, pues a veces en búsqueda de la limpieza y la buena distribución, siento que se pierde la calidez, ¿no? de acuerdo. Aquí, te digo, la madera nos ayuda con la calidez, Ya no encontramos la puerta. pero por eso es tan importante el muro lambrín. No ibas a abrir la puerta principal y ver un muro blanco con una puerta café y se pierde la limpieza, ¿no? Claro. Esto nos ayuda bastante. Sí, sí, era importante. Y los clientes lo entendieron rápidamente, porque obviamente era la inversión de decir, oye, todo el muro va de madera. Pues sí, era Sí. importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y gran trabajo hizo el carpintero. Carpintero también. Excelente. Pues esta es la sala de televisión, pero a futuro, si el cliente quisiera, al ser mayor, digo, ya cuando envejezca, vivir en planta baja, por eso tenemos un baño completo aquí al lado, Claro. preventivamente y pensando a futuro. Y bueno, pues esta ventana te da perfecta privacidad e iluminación. Interesante, Sí. le dejan este vidrio arriba. Claro, eso es parte de la magia que tiene la fachada con estas sustracciones, pero no tan claras, ¿no? O sea, Así es. sabes que algo está pasando ahí. Así es. Te digo, todas las sustracciones, el chiste es que, como te contábamos, ¿no? Que pareciera que había un sólido en el terreno y le hicieron huecos y así para generar la casa. Pues este es un ejemplo, ¿no? No queríamos que el vano por afuera se viera tan grande porque se veía medio desproporcionado. Entonces sí tenemos el muro ahí arriba, pero la ventana es como de piso a techo, ¿sabes? Entra más luz, claro. Y bueno, aquí el cliente puede estar en boxer si quiere, con todo abierto y nadie nunca lo va a ver allá, porque aquí es donde va su mueble y la tele va allá. Y para su cuarto en el futuro, cabe una cama king size con burós a los lados a gusto, y también ya se tiene un diseño de cómo sería su closet y todo eso para que esté cómodo. Y de momento también las instalaciones preventivas para el sistema de sonido. Ya después para montar un sistema 7.1, algo por el estilo. Y 7.1. sí, algo Yo bien. me quedé en el surround. 5.1, ¿verdad? Sí, Ok. así es. Este elemento, bueno, la iluminación básicamente son puras LED lineales. Es el área de tele. Ellos pueden decidir qué tan mucho o qué tan poco, básicamente, ¿no? Puedes apagar las dos o solo dejar una activa y la del centro también, si ya quieren una luz un poquito más fuerte. Muy bien. Como puedes ver, tiene nichos. Al cliente no le gustaba ver los focos directo porque le duelen un poco los ojos. Entonces, pues hicimos unos nichos cuadrados que se remeten y así tú no ves el foco directo. Sí, la fuente de luz siempre se busca perder. Y bueno, la intensidad que quieras. Eso mismo está en toda la planta baja también. Todo el plafón es de yeso, es de tabla roca. Tabla roca. Tabla Tabla roca. roca. Y mira, esta es la compuerta que te comentábamos que te lleva hacia la cocina. Ajá. Entonces, pues para las palomitas, las papitas, todo lo demás, ¿no? Falta un marco y unos detallitos, pero en principio, pues está muy cómodo pasar cosas de aquí hacia acá. Está buena la idea. Si no quieres para si cerrar. no quieres caminar algunos pasitos. Sí, ya estás picado con la película. Ándale. Un pequeño detalle de esta puerta, para que por afuera siempre se vea los paneles cerrados a paño, sin meter una manija de este lado, porque sabrías que hay una puerta, ¿sabes? Pues le pusimos imanes aquí arriba, entonces Siempre con... cierran Muy bien. Y además remetidos, que eso está muy bien. y queda paño. O sea, no sé si te diste cuenta que Sí, eran claro, puertas, no se entonces, veía. Y, De hecho, dudé si había recámara en la planta baja, les iba a preguntar. y ve, solo lo cierras despacito y se queda así. Y le puedes poner seguro por adentro, por lo que quieras, ¿no? Que va a ser un cuarto después. Excelente, jóvenes. Y ahora Qué sí. bonita luz desde el acceso, eso está genial. Evocamos ese tema del recorrido o espacio de transición, ¿no? Conforme vas recorriendo la casa, te encuentras con esta doble altura,
Y con este gran muro que esperamos poner un cuadro de gran formato. Claro. Y bueno, pues las escaleras tienen lo mismo, el detalle en mármol, las entrecalles en la parte de arriba, la luz de cortesía, La entrecalle la hacen con ese perfil de aluminio, ¿verdad? perfil de aluminio crudo. Hay anodizados, elegimos el de aluminio crudo. Qué interesante el plafón. El plafón también Parece que flota, ¿verdad? sí, fue flotado. Digo, no podemos del todo esconder los refuerzos, pero quisimos que tuviera algo de tectónica dentro de todo este volumen estereoatómico, ¿no? Excelente, jóvenes. Y el remate de la madera, ¿verdad? Qué importante es. Aquí nos pidieron pues mucho espacio para guardar cosas, ¿no? Mueble de blanco se le pudiera llamar, ¿no? Ahora sí que lo que quieran, espacio nunca está de más. Está profundo. ¿Qué te era? Como 80 centímetros. Sí. Para maletas. Bueno, aquí es por si algún día es chamarras que no usan pero no las quieran dobladas, pues ahí las pueden colgar. Esta ventana pues convive con el pirul brasileño que ya comentábamos aquí en la planta baja. Tenemos algo de romero que genera un buen aroma también. Inclusive se alcanzan a ver algunas abejitas y todo ahí como polinizando. Se va creando como una biosfera muy interesante. Está muy bonito ese árbol, no lo conocía. Pirul brasileño. Aquí al fondo de cada pasillo pues está esta luz porque el chiste es que pongan un cuadro. Ok. Ahorita está encendido por el video para pues que se notara, ¿no? Pero también de día tenemos estos pequeños vanos en la losa, Ah, son vanos. afuera de cada cuarto. Interesante, tiene buena profundidad, ¿verdad? Sí. Así es. Fue un reto. Sí. Sí. Sobre todo centrarlo al espacio que nosotros queríamos, porque cuando estás en obra negra, obra gris, pues vas ajustando centímetros, pero no, a veces es difícil dimensionar el espacio ya terminado, ¿no? Y quedó todo centrado como se buscaba. Inclusive el spot está centrado también. Voy a abrir las Recámara principal. ventanas. Así es. Qué bonito el detalle de la madera y el banco. Es importante, jóvenes. Sí le gusta mucho a los clientes la luz indirecta. Entonces el chiste es que nunca tengan que prenderla de arriba, solo cuando alguien está de limpieza. Ahora sí, si te fijas, bueno, aquí una disculpa, ranuramos y se dio un desastre ahí, ¿no? Pero aquí es un espejismo, ¿no? Tienes el mueble blanco y la madera abajo, el nicho abajo para esculturas, fotos, lo que quieran. Y aquí también, pero resuelto de manera distinta. El chiste es que ahí va la cama y aquí vamos a poner un brazo para la tele. Tú nunca vas a ver el nicho, ¿no? Tú vas a ver aquí una tele y pues nada más. Unos paneles son fijos, otros sí son funcionales. Excelente. Y Y el balcón, claro. Sí, el balcón con espacio como para dos pequeñas sillas, una mesa, pero sobre todo lo que comentamos al inicio del video, el cliente pues le gusta esa sensación de tener amplitud sin quedarse sin privacidad. Y bueno, tenemos aquí de remates visuales a muchos edificios terminados en construcción bueno, pues da buena sensación, ¿no? Está genial. Estas jardineras van a crecer y te van a proteger Es todavía correcto. más, ¿verdad? Para eso se diseñó. Todavía no las hemos plantado, siguen en su plastiquito. Pero sí, de esos como momentos en los que había una pequeña contradicción del cliente es que buscaba mucha privacidad, pero también quería que todo esto fuera cristal, ¿no? Entonces le propusimos esta maceta, es de herrería, está recubierta de mármol, que si te fijas no toca los muros. Esto es para desde fachada respetar el concepto de la casa, que son estos volúmenes y sustracciones apilados. Y como bien lo mencionaste, la idea es que estos vayan creciendo y cada vez tapen más, pero el cliente siempre está en control de qué tanta vista o si quiere más o menos. Está muy bien que hayan sido de fibra de vidrio, ¿verdad? Son más ligeras y no van a tener problemas de humedades nunca, ¿verdad? Así es. Porque aquí tiene su rejilla, entonces me imagino que aquí escurre el agua. Así es, en caso de que llueva. Así es, tiene todo. Ahí tiene su salida de agua.
para automatizar el riego. Baño principal. Qué bonito ambiente. Es que la luz y el reflejo del material de los muros, ¿verdad? Lo hacen muy agradable. Así es. Algo clave, es una casa grande y es una casa que vive ahora sí que un esposo y una esposa y sus hijos. Pero si viven juntos no significa que no tengan que tener privacidad. Entonces, por eso se decidió ahora sí que hacer del baño 3 módulos separados, 4 se podría decir. Tenemos esta área que es el lavamanos, que si te fijas está volando, no hay nada hacia atrás. Cada uno tiene su área para lavarse las manos. No, me paso aquí para que conozcas el Qué otro interesante, espacio. ¿verdad? Porque se siente como un spa, ¿verdad? Quizá por el recubrimiento y por la forma en que está articulado las áreas. Correcto. Esto es, bueno, no hace falta mencionarlo tanto, ¿no? Es el área de tina y de regadera, que es donde estás parado. Como en todo, queremos que los domos, sea de día o de noche, tengas una iluminación similar. Entonces tienes unas tiras LED ahí arriba y lo activas de noche y pues es como si fuera el... Aquí el cliente, si quieres te cuéntale. Bueno, no, digo, el cliente nos pidió que cuando esté tomando latino o lo que sea, tenga también facilidad de tener una televisión. Claro, Entonces aquí es voy a importante. encontrar una televisión. Importantísimo, indispensable. Pero bueno, como detalle curioso. Y este patio, que otra vez se ve desde la fachada, sabes que hay algo, pero pues Solo lo finalmente intuyes, ¿verdad? solo lo intuyes. Y no va a llevar barandal. No, es No, que no lleva. aquí hace falta varias macetas. Las macetas va a ser la Ah. división. Nos hubiera encantado tenerlas para el video porque aquí vas a ver pura vegetación. Claro. Entonces te vas a estar bañando y pues es un espacio muy, muy natural, por así decirlo. O sea, Aquí muy sí te verde. llueve. Así es. Y por último está el vestidor. Es una puerta corrediza. La carpintería es de listón, es madera sólida. Tenemos marcos de madera sólida y las puertas era MDF de 6 milímetros y luego... Ay, enchapado. Chapado. Sí, los marcos son sólidos, las Ok. jambas, por así llamarlas. Es como un mix entre madera sólida Ya. y listón también. Perfecto. Y tienes tu luz cenital nuevamente al centro y las laterales de cortesía. Aquí, si te das cuenta, tenemos más luz fría por lo mismo, ¿no? Cómo facilita ver las cosas. Cada cuarto tiene algo distinto. Son cuartos muy diferentes, pero cada uno de ellos tiene algo bonito. ¿No? Aquí es otro más de los cuadros que querían los clientes. Y también tiene unas caritas, entonces querían ver si ponían aquí 3 y tiene pues la iluminación, ¿no? Unas Para esculturas, ¿no? Nuevamente tienes luz cenital a través como de estos domos. Y bueno, pues esta recámara Igual para que vea remate. es la recámara que le decimos la recámara volada, porque abajo está la terraza. Ah, claro. A ver. Entonces, creo que es una de las, bueno, nos gusta mucho. Tiene Está muy ventilación bien esta cruzada y el protagonista de la casa, ¿no? Que es este arbolito. Entonces, jugamos mucho con la naturaleza, con el viento, nuevamente con la luz de plafón. Y aquí tenemos una celosía de herrería, que digo, naturalmente tenemos una colindancia. Entonces, jugando con una persiana y algo de plantas y demás, pues generamos esa privacidad que también Ah, interesante, pero aquí está el mosquitero. Así es. El mosquitero lo pusimos ahí para siempre poder tener abierta esta sección sin necesidad de tener la molestia de los mosquitos, ¿no? Y entonces se genera esta corriente de viento que pues es muy, 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 muy agradable. No Esta sé. vista es muy buena, ¿no? Porque tienes la sensación de que estás viendo así un jardín y tienes la sensación de que tu visual se extiende, pero tienes la sensación de que nadie te ve. Así es. Correcto. Entonces es muy bueno Sí, de y esta configuración. este balcón
sí es un patio, un balcón para estar, ¿no? Puedes poner tu sillita. Este de aquí principalmente es solo para verlo. Ese Claro. remate visual, se diseñó el aluminio que habrá hacia adentro para poder tener algo allá afuera, porque si no era abatible, íbamos a tener un marco en medio. Y es un patio chiquito, ¿no? Entonces, su principal función es ventilación indirecta y también mucha luz. Excelente. Y bueno, Y además esa... quedó amplia la habitación, ¿verdad? ¿Cuánto me decían 7 por eh, 3, 4? 650 por 420 más o menos. sí, pues mira, estos son 80. Si pusiéramos que son de 1 metro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponle 5,50 de ancho la habitación. Excelente. Y bueno, todas las habitaciones van con su modulación de la tele enfrente y pues eso es lo básico, ¿no? Pero sí, esta ventilación nos encanta. ¿Y qué altura tenemos aquí arriba? Esta es Se menor. reduce a 285, algo por el estilo. Sí, es menor. 85. Pero se sigue sintiendo muy bien. Sí. Fíjense cómo aquí dejan aparente, dejan visto el aire acondicionado, pero al mismo tiempo lo ocultan, ¿verdad? Así es, precisamente por eso pusimos esta tabla roca aquí, para que no nos deforme tanto la iluminación indirecta. Ah, interesante. Sí, y vestibulamos, le damos privacidad también al espacio al tener estos gabinetes y todo lo demás. Y este, pues, es el closet que acompaña después al baño. Al baño. Perfecto. Lineal. ¿Qué dimensión tiene de ancho este baño? ¿Unos 60? Unos 50. 50, está bien. Perfecto. Y buen tragaluz, ¿verdad? Encontrarán un domo ahí Ajá. al final en la regadera, como un cuarto de altura más. Perfecto. Y bueno, tiene iluminación súper bonita, tanto de día como de noche, ya sabes, con lo indirecto que venimos manejando. Aquí tenemos un mueble flotado, tiene una estructura de metal y bueno, este de aquí se abre todo completo para que si algún día necesitan darle mantenimiento se pueda meter muy fácil el fontanero, porque luego si le pones divisiones tiene una estructura con divisiones por adentro. Pero nos gustó mucho este modelito de lavamanos. Excelente. Y algo padre de aquí la regadera, ¿no? Es esto. Compartes ventilación con el patio de afuera Claro. y ya no necesitas mosquiteros porque está afuera. Entonces la celosía te protege del vecino, pero si te sientes muy expuesto, pues cierras la de aquí, ¿no? Y ya por la celosía es imposible. Y está muy bien que sean como puertas, ¿verdad? Sí, La bisagra le da una sensación como rígida. y no nos gusta meter aluminios en vanos muy chiquitos porque es 40% aluminio y 60% cristal, entonces le Exacto. quita mucho. Preferimos que sea el puro cristal. Exactamente, Jones. Compartimos remates visuales, si te fijas, tenemos nuestra maceta. Este patio, como si es más grande, pues si lo poníamos abatible esta ventana nos iba a estorbar la tele. Entonces aquí sí pusimos los dos módulos y tenemos esta celosía de herrería de nuevo que nos gusta mucho porque pareciera que está iluminada con una LED por cómo le rebota la luz, pero Es cierto. realmente es así. Y que está hecho de placa Solera, solera. sí, placa de acero, según yo. Placa de acero. Está- Y ya es. Aquí un detalle. Ahorita veremos el closet de este lado, que es como el detalle bonito. O sea, cada cuarto te decía que tiene algo especial. En el cuarto principal, la parte que está súper amplio y todo, creo que es el módulo del baño, ¿no? Cómo se divide. En el de aquí atrás es la ventilación, las vistas. En este es algo del closet. Pero antes de llegar ahí, también quisimos integrar el concepto de la volumetría de la casa en los muebles. Al meter estas entrecalles, parece que esto es un cubo y luego se separa este otro volumen, que de hecho pues son cajones, ¿no? Se separa toda esta tira y abajo tienes otro cubo. Entonces, porque si no hacíamos estas entrecalles, la verdad sería un mueble con poco orden, pero al dividir cada volumen, ahora sí que agarra una estética muy atractiva.
Como este es más reducido, por eso también pusimos para que cuelguen cosas allá. Pero es un closet pues muy abierto, ¿no? Tienes vista hacia afuera, alcanzas a ver las plantas de abajo. Y luego está este baño, que te digo, estos son como uno de los detalles padres de este cuarto, ¿no? Aquí todos nuestros baños siempre queremos que tengan un espacio amplio, iluminado y pues con todo para que sea pues una experiencia decente estar en ellos. Está muy bien el detalle del bisel del espejo. Excelente. Claro. Este espacio es el área de lavado también. Ah. Queríamos Ya compartirlo. nos estábamos preguntando dónde estaba. Sí, este es el área de lavado y lo dejamos aquí estratégicamente porque es el área en donde siempre tienes la ropa sucia y tú lo vas en la planta alta en este caso. Entonces, por programa, me va a salir poquito, por programa vimos que era más eficiente tener aquí el espacio de lavado. Interesante cómo resolvieron la salida a la azotea, ¿eh? También, Es una buena idea, Juan. sí, no queríamos que fuera una salida al exterior de la casa. Si de por sí creo que subir a veces puede ser un riesgo, entonces tratamos de mitigarlo. Y fue el único lugar donde nos permitimos jugar poquito más con los materiales. Con los tonos. Y con los tonos. Dejando los detalles, estos blancos que ves y las entrecalles de aluminio, los perfiles de aluminio y demás. Este azul fue el único que nos permitimos como ser más creativos o disruptivos con el resto de paleta de colores, ¿no? De acuerdo. Qué buena instalación esta, ¿verdad? Para controlar, me imagino, los paneles solares. No, los calentadores. toda esta instalación controla las plantas de agua, además de los paneles Ajá. y el sistema de riego, controla el agua por planta. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, el cliente nos dice, yo me voy de viaje, pero no quiero que el área del sótano o el área donde por lo general la cocina se quede sin agua, cierras el agua por nivel. Ok. Sí, y tiene también un beneficio en la línea de agua caliente. No, si no tienes una recirculadora, no vacías la línea por completo. Es decir, solo se tira el agua en lo que sale agua caliente de una sola línea, de la planta alta o de la planta baja o del sótano, pero aunque es calentador instantáneo, pues es más eficiente así para no consumir o tirar mucha agua. Sí. El núcleo del área de servicio no comparte muro con ninguna de las habitaciones. Claro. Entonces jamás vas a escuchar ruido en tu habitación. Es importante, jóvenes, la privacidad. Ahí empezó a pintarse de color esta área. Pusimos una tira LED neutra arriba y las de abajo son cálidas. Entonces empieza a hacerse este tono de luz como morado en la tarde y abajo cálido y genera un cambio, creo que un contraste de colores muy bonito. Y ya que está el cuadro del cliente, pues le va a dar un remate de color, ¿verdad? Así sí, es un tono azul muy intenso, entonces se ve padre. Adelante. Y pues aquí seguimos bajando. Bueno, aquí todavía hay cosas sin pintar. ¿Qué acabado es el del muro? Es yeso. Bueno, este es yeso, nada más falta pintar, pero se ve muy bien, ¿eh? Sí, tuvimos buenas experiencias con nuestros colaboradores. Algo que pues creo que entendimos de forma práctica es que la mayoría de las veces el propietario no entra por el ingreso principal, sino por el sótano. Entonces queríamos que todo espacio sea vivible y estético dentro de lo que se pueda. Básicamente, este va a ser el recibidor del día a día, ¿no? Entonces tenemos este patio interno con su doble altura y que ya te vestibula hacia las escaleras o hacia un estudio o recámara en caso de que lo quieran utilizar así, con su baño también completo. Qué bien quedó esta parte, ¿eh? Sí, como dice mi hermano, pues todos los días vas a entrar por esta puerta. La principal tiene que ser muy atractiva, pero la del día al día también. La puerta, luego se activa también la iluminación del garage. Digo, tenemos aquí todavía algo de materiales, pero siempre que llegues, estas tiras verticales se activan. Ok. Entonces, hasta eso se nos hace un detalle estético, algo escultórico, sí. ¿Qué material es este? Es concreto, das que es concreto pulido.
Pulido. Sí, O sea, los muros son de concreto, los de Sí. contención. sí. Pero es concreto lanzado. Ah, O sea, no es colado, es lanzado Así es. y luego se le dio una pulidita. Sí. ¿en el momento o cuándo se No, pule? después. Hicieron muy buen trabajo las personas que lanzaron el concreto, lo dejaron pulido desde el inicio y después pasamos con unas copas de desbaste para dejar ese terminado que casi pareciera mármol, ¿no? Quedó buenísimo, ¿eh? Sí, También lo noto en el piso. El piso tiene un acabado también bastante pulido. ¿Le pasaron alguna desbastadora? fue como ese reguilete, como Sí, si fuera ¿verdad? unas aspas de helicóptero Claro. y eso fue lo que se hizo. Quedó Y muy digo, bien. parte de la iluminación, pues tienes estas tiras verticales que te reciben, luego tienes luces de cortesía en el suelo, y en caso de que quieras tener todavía mucho mejor iluminación en tu garage, pues ya prendes también estas luces, ¿no? Entonces puedes jugar también mucho con la iluminación Dieron varias de tu opciones, ¿verdad? Sí, claro. Sí, el resto de la casa lo resolvimos para que tenga salida directa Y los a- mandan a- por la a parte de cama. acá arriba, ¿verdad? Así es. De hecho, es que Qué curioso que en ese fraccionamiento no tuviesen el drenaje más profundo. creo que Sí. en algunas partes del fraccionamiento sí tienen buena profundidad, pero como tiene un relieve algo difícil el fraccionamiento, por eso en algunas partes sí, en otras no necesitas acudir al cárcamo. O sea, aquí estaba 1,4 metros de profundidad, entonces pues lo del garage y el baño invitados de ahí pues no daba. Ujú. Pero por eso lo resolvimos así. Todo lo de la casa de planta alta, de planta baja hacia arriba, con gravedad baja por la servidumbre. Y ya solo lo del sótano se bombea. como Eso no les mencioné. pregunté, las servidumbres, las restricciones. Las Restricciones. Tenemos 3.5 frontal, Ok. 3 de trasero y 2.5 lateral. Los 5 laterales. Así Los es. jóvenes, muchas felicidades. Mm. Qué gran trabajo. 2 años y poco más, quizá, ¿verdad? Sí, de- desde que inició. hasta- Sí. De inicio. Por eso yo les digo que el trabajar con clientes en este tipo de casas es una relación de a veces varios años, porque Claro. diseñas y no empieza a construirse. Luego. Ajá, exactamente. Claro. Sino que a veces diseñas, se detiene un año, no sé qué, y luego empieza la construcción, entonces se alarga la relación, Sí. 4 o 5 años. Sí. Así es. Entonces sí es muy importante escoger bien a los arquitectos, ¿verdad? Escoger bien el despacho. Me imagino que los clientes están felices, ¿verdad? Satisfechos. Ya están muy emocionados Muy de emocionados. cambiarse. Y como dices, confiar en tu arquitecto, elegirlo bien, porque ahora sí que tu casa cambia toda tu vida, ¿no? Y para bien, o puede que te quede algo mal y estés estresado por la inversión. Sí. Aquí en el despacho siempre creemos que muchas veces el cliente solo va a poder mandarse a hacer una casa en toda su vida. Habrá Exacto. gente que tenga mucho más, habrá unos que ninguno, entonces es nuestro compromiso como arquitectos siempre hacer lo mejor que se puede con el terreno que tienes, con el programa que tienes y con el entorno que te dieron para trabajar. Y el presupuesto Y el presupuesto que así tienes. es, que tienes. Excelente, jóvenes. Recuerden siempre, el primer día de la cita, no sé si fue así en este caso, pero el primer día es, ¿cuál es tu presupuesto? No tires una línea, ¿verdad? Sin tener claro ese presupuesto. Así es. Entre más nos apeguemos a eso, el cliente va a descansar un poco más. Claro. Arquitectos, muchísimas gracias por compartir realmente esta fina pieza. ¿Cómo los podemos contactar? Taro-Arc en Instagram, ahí nos pueden contactar. Excelente. Arquitectos, muchísimas gracias y esperemos seguir conociendo más de su arquitectura. Muchas Excelente. gracias, Abraham. Muchas gracias por venir, Abraham. Encantado de estar acá. Cota Paredes, adelante.